Vale familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Juntando todas nuestras confluencias, porque sí que es verdad que hemos explicado sweep, hemos explicado Fibonacci, hemos explicado todos los términos que tenemos aquí, pero no tenemos un vídeo donde se agrupe todo y donde expliquemos en sí lo que nosotros buscamos en el mercado y donde expliquemos en sí qué estrategia usar, es decir, cómo juntarlo todo para aplicarlo a nuestra propia estrategia. Entonces, ¿cuántas confluencias tenemos que buscar? Pues cuantas más, mejor. Es decir, estas son todas nuestras confluencias. Cuantas más de estas tengamos, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque van a hacer que el setup sea mucho más probable, ¿vale? Vamos a empezar por el sweep. Una zona con sweep versus una zona sin sweep, ¿vale? Un sweep simplemente es lo que hemos explicado, es un barrido de liquidez que estopea ya sea a los compradores o los vendedores y nos deja una zona mucho más probable, ya que nos aseguramos de que eso no hayan órdenes pendientes ni por debajo si estamos comprando y tenemos nuestra demanda, ni por encima si estamos vendiendo y tenemos nuestro supply, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta zona de aquí, sweep clarísimo, nos llevamos toda la liquidez, rompemos al alza. ¿Qué pasa? Viene el precio, retestea y vuela hacia nuestro TP. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado esta liquidez de aquí. Estamos entre comillas seguros de que debajo no tenemos órdenes pendientes, como por ejemplo en esta zona de aquí. ¿Qué pasa en esta zona de aquí? Al no haber sweep tenemos muchas órdenes pendientes, tenemos un low de NFP que, si habéis visto los vídeos ya sabéis que es liquidez, no solo porque sea un wick, no solo porque sea una vela, sino porque es mínimo de noticias. ¿Qué hace el precio? Como no tienen liquidez ni da sweep, es decir, no nos llevamos un sweep, no venimos hasta aquí, barremos todas estas órdenes y rompemos al alza y volvemos a retestear, sino que simplemente venimos aquí y subimos. Al no tener ese sweep hace muy poco probable la zona, ¿vale? Fibonacci. Fibonacci versus no Fibonacci. Un Fibonacci simplemente lo que nos asegura es lo que hemos explicado, que nuestra zona esté en una zona discounted o en una zona premium, lo cual lo hace mucho más probable el setup si están discounted y queremos comprar y viceversa, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, ¿qué pasa? Mucha gente va a intentar comprar aquí. ¿Estamos alcistas? Sí. ¿Es una zona que tiene imbalance? Sí. ¿Que rompe estructura? Sí. ¿Qué pasa? Que el push original, es decir, donde se crea todo este impulso, no es aquí, ni aquí, sino es desde aquí abajo, es decir, venimos y desde aquí creamos todo este impulso. Entonces, ¿qué pasa? La gente que haya colocado las órdenes aquí, en la zona Fibonacci, va a comprar y va a llevarse el TP. La gente que haya intentado comprar mucho antes, si nos fijamos, esto está muy por encima de nuestro nivel de Fibonacci, tanto esta zona como cualquiera de estas. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio simplemente os va a estopear, y cuando esté en una zona discounted, cuando esté en la zona perfecta, ahí es cuando va a dar el movimiento. Vale, vos versus no vos. Esta, si no es la confluencia más importante, no lo es ninguna, ya que obviamente si no tenemos un rompimiento de estructura, un change of character, lo que sea, como siempre digo, al final un change of character es un rompimiento de estructura con otro nombre. Lo importante es tener rompimiento de estructura. Si no tenemos rompimiento de estructura, no tenemos una de las principales características para tener una demanda o para tener una oferta, que es el mismo rompimiento de estructura. Es decir, si en un rompimiento de estructura es una zona sin más en el mercado, ¿vale? Vamos a verlo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Muy sencillo. Un order block, tenemos una zona de demanda con un rompimiento de estructura, el precio viene, retestea y da TP, ¿vale? Ya sea que habéis puesto el TP aquí o aquí, eso es lo de menos ahora. Zona, misma zona, pero sin rompimiento de estructura, ¿qué pasa? Que el precio simplemente la ignora completamente. ¿Por qué? Porque esta zona no significa nada en el mercado. No tenemos rompimiento de estructura, aquí no hay una oferta válida, ¿vale? Imbalance versus, o IPA versus no IPA, imbalance versus no imbalance, ya sabéis que se llama IPA, imbalance, tiene miles de nombres, pero todos significan lo mismo, ¿vale? Como digo, el precio necesita volver a las zonas con ineficiencia para hacerlas eficientes. Entonces, si nuestra zona tiene IPA, lo más probable es que, una, el precio vuelva hacia nuestra zona para rellenar ese imbalance, y segundo, ¿qué nos garantiza? Un fuerte impulso. Nos acordamos de esos primeros vídeos donde explicábamos que una zona, siempre nuestro order block, nuestra zona de oferta, nuestra zona de demanda, nuestra zona
queremos un IPA en nuestra zona, queremos imbalance. ¿Por qué? Porque eso indica innegablemente de que ha habido un impulso con muchísima fuerza, ¿vale? Tenemos esta zona de aquí. ¿Qué pasa? Hay imbalance en toda esta zona de aquí, tenemos encima nuestra oferta, imbalance en toda nuestra zona de aquí, el precio viene, rellena el imbalance completamente, tapea en nuestra zona y nos da TP, ¿vale? Liquidez. Liquidez es también una de las confluencias más importantes. ¿Por qué? Porque tener liquidez por encima o por debajo de nuestras zonas, como siempre digo, depende de si estamos vendiendo o comprando, nos asegura de que el precio tome esas órdenes antes de tapearnos en nuestro order block, lo cual nos garantiza que no solo se mueva más rápido, sino que también nos dé movimiento hacia nuestro TP y hacia nuestro stop loss, y no hacia nuestro stop loss. ¿Por qué? Pues porque ya nos hemos llevado, acordaros que los bancos lo que quieren es recolectar el dinero de la gente que está comprando en zonas incorrectas antes de dar el movimiento verdadero. Entonces, nosotros tenemos que estar con los bancos y no con los traders retails, ¿vale? Por ejemplo, aquí, un ejemplo muy claro. Aquí va a haber mucha gente comprando. Todo esto son órdenes acumuladas. ¿Qué hace el precio? Baja, tapea en nuestro order block, en nuestra demanda, que tiene rompimiento de estructura, tiene imbalance, tiene liquidez, muy importante esto, tiene toda esa liquidez, todas esas órdenes acumuladas, los estopea, todos estos compradores que tengan su stop loss, pues por aquí, por donde sea, los estopea y nosotros, que estamos aquí abajo, nos da el movimiento. ¿Por qué? Pues por lo mismo de siempre, nosotros aquí abajo no tenemos órdenes, es el principio del impulso, en cambio aquí arriba tenemos miles de órdenes aquí abajo y tenemos miles de órdenes aquí, ¿vale? Otro ejemplo, que no hay liquidez. ¿Qué pasa aquí? No hay nada de liquidez. Si os fijáis, aquí la teníamos antes de tapear en nuestro order block. Aquí no tenemos absolutamente nada. El precio se dispara, sí, rompe estructura, pero baja directamente a nuestra zona. Es decir, no crea un poco de acumulación y luego tapea, sino que directamente baja a nuestra zona sin crear nada de liquidez. ¿Y qué hace el precio? Ignora la zona. ¿Por qué? Porque al no tener liquidez previa, ¿qué se convierte en nuestra liquidez? Nosotros mismos, nuestra propia zona, ¿vale? Cuando juntamos todas nuestras confluencias, y esta es la parte final del vídeo y creo que es la más importante, ok, como digo, hemos visto liquidez, hemos visto IPA, hemos dedicado vídeos enteros a rompimientos de estructuras, a Fibonacci, a no Fibonacci, a sweep, a no. Pero ¿qué tenemos que hacer en el mercado? Esto que vais a ver aquí. Es decir, buscar zonas que reúnan todas las confluencias que ya sabemos. Vamos a empezar. Fibonacci. ¿Por qué Fibonacci? Porque nos aseguramos de que sea el inicio del impulso, ¿vale? No compramos aquí arriba. ¿Por qué? Porque aún no estamos en una zona discounted, aún no estamos en una buena zona para que el precio toque y nos dé el impulso. ¿Por qué? Porque estamos muy arriba. Imbalance, ¿por qué? Pues por lo mismo de siempre, porque nos asegura, una, que el precio venga a fulfilearlo, a rellenarlo, y también nos asegura que esta zona de aquí es válida. ¿Por qué? Porque dimos un impulso muy fuerte al alza, ¿vale? Rompimiento de estructura, clave. ¿Por qué? Porque es que si no, no tendríamos. O sea, si esto nunca hubiese roto aquí y hubiese bajado, esta zona no sería un order, no sería una demanda, no serviría para nada. Sweep, ¿por qué? Porque nos aseguramos de que el precio se lleva a todos esos compradores que estaban aquí intentando comprar y saca todas las órdenes pendientes que tenía, ¿vale? ¿Qué más? FIP, IPA, sweep, rompimiento de estructura y liquidez, muy importante, ¿vale? Segundo ejemplo, más de lo mismo, o sea, es que el setup, aunque sean distinto par, distinta temporalidad, no cambia nada. O sea, ¿qué tenemos? Sweep, barrido de los compradores que estaban aquí, de este low, se lo lleva, rompe inmediatamente al alza, rompimiento de estructura, check, tenemos la demanda, al tener rompimiento de estructura, tenemos el order block, Fibonacci lo tiramos de aquí a aquí, zona discounted, sí, zona más baja, es decir, no compramos en esta demanda de aquí, ¿por qué? Porque el precio no está en una zona discounted, no es el impulso. Es decir, esto de aquí no es el impulso es este de aquí hasta este de aquí. Tenemos esta liquidez y tenemos IPA. Tenemos el imbalance.
Entonces el precio simplemente viene, estopea a toda esta gente aquí que estaba intentando comprar en esta demanda falsa, en este order block falso, nos tapea en nuestra zona y literalmente nos da TP en cuestión de horas. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos de setups que tenemos que buscar cuando estemos en el mercado, ¿vale? Buscar por esos sweeps, buscar ese rompimiento claro de estructura, esa liquidez, ese imbalance y ese FIB, ¿vale? Ese retroceso de Fibonacci que nos va a dar que la zona sea la correcta. ¿Vale, chicos? Sentía que este vídeo era necesario porque, como dije al principio, sí, hemos hablado de sweep, hemos hablado de Fibonacci, pero se queda un poco suelto simplemente hablarlo porque es como, vale, sí, sé lo que es un sweep, sé lo que es un rompimiento de estructura, pero ¿cómo lo uso en el mercado? Es decir, ¿cómo puedo coger todo esto que sé y aplicarlo de una manera que me sirva a mí en el día a día para generar dinero, para entrar al mercado y para crear una estrategia? Así que nada, chicos, con esto acabamos ya el vídeo. Espero que se haya entendido y que haya quedado todo bastante claro y nos vemos en el siguiente.